Carbonix nació en un segundo, sin ceremonia, sin aviso. Un trío unido, un átomo de carbono central flanqueado por 2 de oxígeno, unidos en el instante exacto en que el carbón, extraído de las entrañas de la Tierra después de 300 millones de años, se encontró con el oxígeno del aire y se quemó. Así de simple, así de inevitable, generado en el ardor de la combustión en las profundidades de una antigua fábrica de acero, donde el fuego rugía como un dragón encadenado. Carbonix era emisario del progreso humano, enviado al cielo sin invitación. Carbonix se elevó con ligereza, impulsado por el calor de la chimenea. Ascendía como un espíritu liberado, dejando atrás el humo negro y el estruendo de las máquinas. El viento lo llevó sobre ciudades bulliciosas, donde los autos rugían y los aviones surcaban el aire, liberando más de su especie. «Hermanos», pensó Carbonix en su simplicidad molecular, ignorante de las consecuencias. Su viaje era un peregrinaje ascendente, atravesando capas de nubes que se abrían como cortinas ante un rey. No sentía frío ni fatiga, era pura energía, un paquete de átomos vibrantes que capturaban la esencia del fuego terrenal. Al llegar a la atmósfera superior, Carbonix encontró su paraíso. Allí, el sol bañaba la Tierra con rayos dorados durante el día, pero por la noche, el planeta respondía con su propio calor, irradiando ondas infrarrojas como un susurro cálido. Se encontró no solo con sus hermanos de carbono, sino también con sus primos, Metarael, el efervescente y juguetón metano que brotaba de pantanos burbujeantes y vertederos olvidados. Nitralor, el bromista caprichoso del óxido nitroso, liberado de fertilizantes dispersos y motores rugientes. Y Fluorinova, la enigmática y eterna hermana de los gases fluorados, nacida de refrigerantes fríos y espumas industriales. Juntos se extendían como una manta invisible, tejiendo una red etérea. Cuando esas ondas de calor intentaban escapar al vacío del espacio, Carbonix las atrapaba. ¡Qué calorcito! ¡Qué delicia!, exclamaba con una sonrisa que delataba su absoluta placidez, absorbiendo la energía y rebotándola de vuelta hacia la superficie. Era como un guardián celoso, reteniendo el calor para que la Tierra no se enfriara demasiado. Pero en su afán, acumulaba más y más, elevando la temperatura global. Los océanos se calentaban, los glaciares se derretían y los huracanes rugían con furia renovada. Carbonix no lo sabía, o tal vez no le importaba. Él solo disfrutaba la vibración, el baile eterno con el calor atrapado. Vivía feliz, flotando en esa capa gaseosa, multiplicándose con cada quema de bosque, cada escape de Metarael de un vertedero, cada susurro de Nitralor de un campo fertilizado, cada velo duradero de Fluorinova de una fábrica lejana. Era inmortal, o eso creía, mientras el mundo abajo cambiaba. Sequías en tierras fértiles, inundaciones en costas pacíficas, especies que desaparecían como ecos olvidados. Los años pasaban como susurros en el viento. Carbonix observaba desde arriba cómo los humanos, sus creadores involuntarios, comenzaban a inquietarse. Plantaban árboles, capturaban carbono, inventaban máquinas que succionaban a sus hermanos del aire. ¿Qué hacen?, se preguntaba Carbonix en su ignorancia. Y un día el destino lo alcanzó. Una corriente descendente lo arrastró hacia un bosque exuberante, donde un roble centenario extendía sus hojas como manos abiertas. En un instante, Carbonix fue absorbido por la fotosíntesis, atrapado en el ciclo de la vida. Sus átomos se transformaron, convirtiéndose en parte de la corteza, del suelo, de la cadena alimentaria. Y entonces, en ese momento de transformación, su ignorancia se disipó. Carbonix comprendió todo. Su rol como emisario con exceso de celo había alterado el delicado equilibrio de la Tierra, amplificando el calor hasta desatar desastres. Entendió por qué debía quedarse dormido. Para restaurar el balance, para permitir que la atmósfera se limpie, para que la vida abajo pudiera sanar.
Al dormir, sus átomos se fundían en la biomasa. No era un fin cruel, sino una siesta redentora en el gran ciclo. Disolverse para renacer en otra forma, quizás como azúcar en una hoja o carbono en el suelo, contribuyendo a un mundo equilibrado. En paz, Carbonix se durmió. Un mensajero redimido contribuyendo a lo único que importa. Un planeta para mañana. Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras. Aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, habitante del planeta. Seguimos el viaje. En el episodio anterior hicimos el diagnóstico completo. Vimos los grandes impactos, desde los que afectan al planeta, incluyendo el clima, los ecosistemas y la biodiversidad, a los que afectan a las personas, incluyendo alimentación y salud, hasta los que afectan al sistema, a la economía, a las infraestructuras, a la geopolítica y a la justicia. Vimos que 7 de 9 límites planetarios estaban sobrepasados. Se supone que un límite es el final de algo, que un límite limita, que un límite no se traspasa. Hablamos de la huella ecológica, que consumimos el equivalente a 1,7 planetas, pero solo tenemos uno. Hablamos del triángulo agua, energía, alimentos. Hoy vamos a ver qué es lo que provoca todos estos impactos. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. ¡Vamos! Ahora vamos a centrarnos en el elefante en la habitación, en qué provoca el cambio climático. Hablamos del cambio climático en el episodio 20. Hoy vamos a enfocarnos en el corazón del problema, las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué son exactamente esos gases? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo funcionan? Pero antes vamos a hablar de números. Bueno, de un número, el de las emisiones. ¿Cuánto emitimos? Estamos midiendo cuánto gas emitimos, por tanto vamos a medirlo en algo parecido a unidades de masa. ¿Qué unidades de masa conocemos? El gramo, el kilogramo, la tonelada. Originalmente se definió el gramo como la masa de 1 centímetro cúbico de agua pura en el punto de fusión del hielo, que aproximadamente son 4 grados. Pero no era del todo rigurosa o fácil de medir, así que se cambió. Y ahora el gramo se define simplemente como la milésima parte del kilogramo. Vale, eso nos lleva a qué es el kilogramo. Es que la definición del kilogramo es mucho menos intuitiva. Te sonará la famosa ecuación que dice que la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, la E igual a mc cuadrado. Por otro lado, resulta que la energía de la luz depende de cuántas veces vibra por segundo. La luz roja vibra menos veces que la luz azul y por eso la luz azul tiene más energía. Bueno, pues entonces de ahí resulta que la masa está relacionada también con la frecuencia y eso permite medir la masa, el kilogramo, usando medidas eléctricas muy precisas. Bueno, no vamos ya a hablar mucho más de esto ni de la constante de Planck porque al menos a mí me pilla muy lejos. Nos quedaremos con que 1 kilo es aproximadamente el peso de 1 litro de agua. He dicho kilo. Es curioso que al kilogramo le llamemos comúnmente kilo, porque no hacemos lo mismo con el kilómetro. Por ejemplo, el kilogramo es una unidad muy fundamental. Vale, no nos complicamos más. Seguimos. ¿Qué más unidades teníamos para medir la masa de los gases? La tonelada, que son 1000 kilos. Aproximadamente lo que pesa un coche no muy grande, por ejemplo un Dacia Sandero o un Renault Clio, que son los 2 coches más vendidos en Europa en 2024. Vale, hasta ahí lo podemos entender. 1 tonelada es un coche. Pues agárrate ahora. Según la UNEP, las emisiones totales de gases de efecto invernadero en 2024 fueron 57,7 gigatoneladas de CO2 equivalente. Luego hablamos de qué es eso del CO2 equivalente. Veamos primero qué son 57,7 gigatoneladas, porque la báscula de mi casa no llega a eso. Hemos hablado de qué es 1 tonelada, un coche.
¿qué es una gigatonelada? Seguro que manejas la palabra giga cuando hablas del tamaño de archivos o discos duros. ¿Cuántos gigas tiene tu disco duro? 128 gigas, 256, 512. Estos son gigabytes o 1000 millones de bytes. Pues lo mismo con las gigatoneladas. Una gigatonelada son 1000 millones de toneladas. Un 1 con 9 ceros. Y la tonelada eran 1000 kilos. Es decir, una gigatonelada son 1 billón, o sea, 1 millón de millones de kilos. Un 1 seguido de 12 ceros. Uf. ¿Y eso cuánto es? Pues si sabemos que una tonelada es un coche, una gigatonelada son 1000 millones de coches. Vale, ¿y eso cuánto es? Pues a ver, en la Tierra hay unos 1500 millones de coches. Hay un coche por cada 5 o 6 personas. Si pusiéramos todos los coches en fila, podríamos ir y volver a la Luna 9 veces. Vale, pues todos los coches de la Tierra pesan 1,5 gigatoneladas. Y emitimos 57,7 de esas. Es decir, 38 veces todos los coches del mundo, cada año. O visto de otra manera, 57,7 gigatoneladas son 150 veces el peso de toda la humanidad. Vamos a verlo de otra manera. Cada persona de media emite 7 toneladas de gases de efecto invernadero al año. 7.000 kilos cada persona en un año. Bueno, esto varía mucho por cada país y depende de muchos factores individuales y colectivos. Existen calculadoras de huellas de carbono que puedes mirar si tienes curiosidad. Da igual el número que salga, porque lo importante es hacer algo para reducirlo de forma progresiva, continua y constante. Espero no haberte mareado mucho con los números. Tantos números, tantas cosas a partir de un solo número, 57,7 de gigatoneladas de CO2 equivalente. ¿Qué es eso de CO2 equivalente? Pues es que hay distintos gases de efecto invernadero y esta medida es una forma de ecualizar, de poder comparar, de poder sumarlos. Así que ahora vamos a conocer un poco los gases de efecto invernadero. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un gas de efecto invernadero? Pues es un gas que cuando está en la atmósfera atrapa calor, como el cristal o el plástico de un invernadero, de ahí el nombre. Permite que entre la radiación solar, pero impide que escape el calor infrarrojo que la Tierra emite de vuelta al espacio. Y esto, en las cantidades correctas, es bueno. No es bueno, es esencial. Sin efecto invernadero, la temperatura promedio de la Tierra sería de unos 18 grados centígrados negativos. Un bloque de hielo inhabitable. El efecto invernadero natural es lo que hace que el planeta sea acogedor para la vida, al menos para nuestra vida. El problema no es el efecto invernadero en sí. El problema es que estamos aumentando dramáticamente la concentración de esos gases, intensificando el efecto invernadero, atrapando más y más calor. Así que vamos a hablar de los principales actores de esos gases. Empezamos con el más famoso, el CO2, el dióxido de carbono. Este es el protagonista, el que acapara todos los titulares. La medida de CO2 equivalente está hecha en honor al CO2, obviamente. El CO2 representa aproximadamente el 76% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero cuando las medimos en términos de su impacto climático. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale el CO2? Principalmente de quemar combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural. Cuando quemas un hidrocarburo, el carbono se combina con el oxígeno del aire y produces CO2, química básica. También viene de la deforestación. Los árboles almacenan carbono en su biomasa. Cuando los talas o quemas, ese carbono se libera como CO2. Y también de algunos procesos industriales. La producción de cemento, por ejemplo, libera CO2 cuando calcinas la piedra caliza. No es la quema de combustible para calentarlo, es la reacción química en sí. El CO2 no es el gas de efecto invernadero más potente. De hecho, es relativamente débil molécula por molécula.
pero es que hay muchísimo y persiste en la atmósfera durante siglos. Algunos modelos dicen que entre el 15 y el 40% del CO2 que emitimos hoy seguirá en la atmósfera dentro de 1000 años. 1000 años. Piensa en eso. Las decisiones que tomamos hoy afectarán el clima durante milenios. Bueno, un milenio al menos. ¿A cuántas generaciones afectará esto? Antes de la revolución industrial, la concentración de CO2 en la atmósfera era de unas 280 partes por millón. Es decir, por cada millón de átomos, 280 eran de CO2. Es un número muy pequeño, pero hace su efecto invernadero, el bueno. Ahora, en vez de 280, estamos en 420, un aumento de más del 50% en apenas 150 años. Y aunque parece que 420 es poco, es suficiente para todo lo que está pasando. Esto es geológicamente instantáneo, 150 años. Vamos con el segundo gas en importancia. Representa aproximadamente el 16% del efecto del calentamiento. El metano. El metano es traicionero. Molécula por molécula es aproximadamente 28 veces más potente que el CO2 en una escala de 100 años. Algunas estimaciones lo ponen incluso más alto en escalas de tiempo más cortas, hasta 80 veces más potente en 20 años. La buena noticia es que el metano no persiste tanto en la atmósfera como el CO2, se descompone en unos 12 años aproximadamente. La mala noticia es que seguimos bombeando enormes cantidades cada año. ¿De dónde viene el metano? La ganadería es una fuente masiva, especialmente el ganado vacuno. Cuando los rumiantes digieren, producen metano en su sistema digestivo y lo liberan, principalmente mediante eructos. Sí, los eructos de las vacas son un problema climático real. A escala mundial, el ganado produce aproximadamente 100 millones de toneladas de metano al año. Los arrozales inundados. Cuando el arroz crece en campos inundados, las bacterias anaeróbicas, que viven sin oxígeno, en el suelo, producen metano. El arroz alimenta a miles de millones de personas, pero también es una fuente significativa de metano. Los vertederos. Cuando los residuos orgánicos se descomponen sin oxígeno en un vertedero, producen metano. Es literalmente gas de vertedero. Y las emisiones fugitivas de la industria de combustibles fósiles. El gas natural es principalmente metano, y cuando extraes, procesas, transportas gas natural, hay fugas. Tuberías que pierden, pozos que liberan, instalaciones que ventilan deliberadamente, y todo ese metano va directo a la atmósfera. De hecho, hay un debate científico sobre cuánto metano está realmente escapando de la industria del gas. Algunos estudios sugieren que las fugas son mucho mayores de lo que la industria admite. Y si las fugas superan el 3-4% del total, el gas natural podría no ser significativamente mejor que el carbón en términos climáticos, a pesar de quemar más limpio. El tercero en la lista es el N2O, óxido nitroso. Aproximadamente es el 6% del efecto del calentamiento. El óxido nitroso es brutal, es aproximadamente 265 veces más potente que el CO2 en una escala de 100 años y persiste en la atmósfera alrededor de 120 años. Afortunadamente hay menos en términos absolutos, pero las concentraciones están aumentando. ¿De dónde viene el óxido nitroso? Principalmente de la agricultura. Los fertilizantes sintéticos basados en nitrógeno son la fuente principal. Los aplicas al campo para que las plantas crezcan, pero las plantas no absorben todo el nitrógeno. Parte se convierte en óxido nitroso mediante procesos bacterianos en el suelo y se libera a la atmósfera. También viene del estiércol. Cuando gestionas mal el estiércol animal, se produce óxido nitroso. Y también algunos procesos industriales producen óxido nitroso. La producción de ácido nítrico, por ejemplo, que se usa para hacer fertilizantes. Irónico. Y la quema de combustibles fósiles produce pequeñas cantidades. Vamos con el cuarto gas. Los gases fluorados. Estos son los villanos químicos. Los gases F incluyen hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y unos cuantos más. Representan aproximadamente el 2% del efecto de calentamiento actual. Pero no te dejes engañar por este número pequeño. Estos gases no existen en la naturaleza, son completamente sintéticos. Los humanos los creamos y son extremadamente potentes. Algunos
son miles, incluso decenas de miles de veces más potentes que el CO2. El hexafluoruro de azufre, el SF6, por ejemplo, es aproximadamente 23.500 veces más potente que el CO2 y persiste en la atmósfera durante más de 3.000 años. ¿Para qué los usamos? ¿De dónde vienen? Principalmente para la refrigeración y el aire acondicionado. Los hidrofluorocarbonos, los HFCs, reemplazaron a los clorofluorocarbonos, los CFCs, que hemos hablado en el pasado, porque son los que estaban destruyendo la capa de ozono. Así que resolvimos un problema y creamos otro. También se usan en algunos procesos industriales. El SF6 se usa en equipos eléctricos de alta tensión como aislante. Y aquí está la parte preocupante. A medida que los países en desarrollo se vuelven más ricos y más gente tiene acceso al aire acondicionado, es genial para el confort y la salud. Pero, claro, si usamos refrigerantes de gases F, las emisiones se disparan. Afortunadamente hay alternativas y hay un acuerdo internacional, la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, para eliminar gradualmente los HFCs. Una rara historia de éxito en la diplomacia climática. Vale, hemos hablado de 4 tipos principales de gases y he mencionado cosas como 28 veces más potente o 265 veces más potente. Esto es el concepto de potencial de calentamiento global o Global Warming Potential en inglés, GWP. Es una métrica que nos permite comparar el impacto climático de diferentes gases. Básicamente dice, si liberas una tonelada de este gas versus una tonelada de CO2, ¿cuánto más calentamiento causa a lo largo del tiempo? Usamos el CO2 como referencia, su GWP es 1, por definición, y luego comparamos todo con eso. El metano tiene un GWP de aproximadamente 28 en una escala de 100 años, y en 20 años 80, porque el metano es muy potente a corto plazo, pero luego se va descomponiendo relativamente rápido. El óxido nitroso, su GWP es 265 en 100 años, y los gases F, algunos tienen GWP de 1000 o decenas de miles incluso. ¿Por qué importa esto? Pues porque cuando sumamos todas las emisiones globales necesitamos una forma de compararlas, de sumar manzanas con manzanas. No puedes sumar manzanas con peras. No puedes sumar toneladas de CO2 con toneladas de metano. Así que convertimos todo a CO2 equivalente. Es decir, tomamos cada gas, lo multiplicamos por su GWP y obtenemos el impacto equivalente en términos CO2, y ahora ya son manzanas que podemos sumar con manzanas. Por eso cuando oyes 50 gigatoneladas de CO2 equivalente, eso incluye el CO2 real más el efecto equivalente del metano, del óxido nitroso, de los gases F o de lo que sea. Es como el euro, como la moneda común de las emisiones. Y es importante porque significa que reducir metano puede tener un impacto desproporcionadamente grande a corto plazo. Es muy potente, pero también se degrada rápido. Así que si cortas las emisiones de metano hoy, ves los beneficios climáticos mucho más rápido que con el CO2. Es una de las razones por las que gestionar el metano de vertederos, del ganado, arrozales, de fugas de gas es tan importante. Es una victoria rápida, o al menos más rápida. Ahora que sabes qué son los gases de efecto invernadero y cómo los medimos, hablemos de dónde vienen exactamente. Saber de dónde vienen nos ayuda a pensar cómo reducirlos. Si queremos hablar de las soluciones en los próximos episodios, necesitamos concretar dónde están los problemas, cuáles son los sectores emisores. Existen distintos organismos que hacen estos análisis y puede haber ciertas diferencias en la forma de agrupar o dividir los sectores y el dato resultante exacto. Aquí no necesitamos el dato exacto, solo entender los órdenes de magnitud. Así que, por simplificar, estas son las cifras básicas. El sector de la energía, un 25%. Cultivar, criar animales, es decir, todo lo que tiene que ver con alimentación, un 24%. La industria y fabricar, 21%. Entre los tres llevamos ya 3/4 partes, prácticamente. El transporte, desplazarnos, un 14%.
Los edificios un 6%. Y luego hay otros, que ahora hablaremos, un 10%. Por eso, vamos a ver cada uno en detalle. El primero, la energía, la electricidad, el calor, que era un cuarto de todas las emisiones vienen de generar electricidad y calor. Principalmente quemando carbón, gas natural y petróleo. Recuerda estos tres: carbón, gas natural y petróleo. Aquí hablamos de centrales térmicas, de grandes plantas de carbón, de plantas de ciclos combinados de gas, que convierten combustibles fósiles, carbón, gas natural y petróleo, en electricidad que necesitamos. Y en ese proceso, pues liberan CO2. El carbón es el peor. Produce aproximadamente el doble de CO2 por unidad de energía que el gas natural. Y muchas de las centrales de carbón son viejas, ineficientes y sucias. El gas natural es mejor que el carbón en términos de CO2 por unidad de energía. Pero si las fugas de metano en la cadena de suministro son altas, la ventaja desaparece. Y esta categoría va a crecer en importancia porque estamos electrificándolo todo. Vehículos eléctricos, calefacción eléctrica, cocinas de inducción, procesos industriales. Todo esto requiere más electricidad, lo cual significa que limpiar el sector eléctrico es absolutamente crucial. No basta con electrificar. Sin electricidad limpia, el resto del esfuerzo está comprometido. El segundo sector era la agricultura, la silvicultura, la explotación del suelo, criar animales. Esto es casi otro cuarto del total, el 24%. Este sector es complejo, incluye muchas fuentes y gases. Primero, la deforestación y el cambio de uso del suelo. La deforestación es, pues, talar árboles para usar la madera, por ejemplo. Y eso libera el carbono almacenado en los árboles y en el suelo. Cuando cambias el uso del suelo, si conviertes un bosque en un campo agrícola o en pasto, también liberas el carbono almacenado. Segundo, la ganadería, especialmente el ganado vacuno. Produce metano a través de la fermentación entérica, los eructos de las vacas, básicamente. Luego teníamos los arrozales inundados, que generan condiciones anaerobias y producen metano. Los fertilizantes sintéticos producen óxido nitroso. El estiércol mal gestionado produce metano y óxido nitroso. Cuando quemas residuos de la cosecha o limpias la tierra, se genera CO2, metano y óxido nitroso. Todo esto ni siquiera cuenta la energía usada en los tractores, en el procesamiento de alimentos, en el transporte o en la refrigeración, porque esto está en otros sectores. El sistema alimentario es un contribuyente masivo y también una víctima masiva del cambio climático, porque es un círculo vicioso. Y este sector tiene algo único: también puede ser un sumidero, puede absorber CO2 u otros gases. Los suelos agrícolas, bien gestionados, pueden capturar y almacenar carbono. La reforestación de los bosques, igual. Este sector es tanto fuente del problema como potencial solución. El otro sector, la industria, la fabricación de las cosas, 21%. El cemento, el acero, los plásticos, los productos químicos, el papel, el vidrio, el aluminio, etc. Aquí hay dos componentes principales. Primero, el combustible quemado en la propia industria. Hornos, calderas, secadores. Se necesitan temperaturas altísimas para fundir metales, para cocer cemento, procesar químicos. Tradicionalmente se usa carbón, gas o petróleo. En segundo lugar, las emisiones del propio proceso. Algunos procesos industriales emiten CO2 directamente como parte de su reacción química. Por ejemplo, el cemento. Cuando calientas piedra caliza para hacer cemento, la caliza libera CO2. Es química, no es la combustión, no es quemarlos. Aproximadamente el 60% de las emisiones del cemento son de su proceso y el 40% de quemar combustible. También hay emisiones de gases F en algunos procesos industriales, como la producción de aluminio o los semiconductores, por ejemplo. La electricidad usada por la industria no está aquí. Está en el 25% de electricidad. Así que este 21% es solo combustibles y procesos in situ. El siguiente sector es el transporte, 14%. En primer lugar está el transporte por carretera, coches, motos, camionetas, furgonetas, camiones, quemando gasolina y diésel. Luego viene la aviación. Los aviones queman queroseno y las emisiones a gran altitud
tienen efectos adicionales complejos, estelas de condensación, etcétera, que amplifican el impacto. También tenemos el transporte marítimo, buques de carga gigantes, quemando fuel marino, que a menudo es básicamente residuo del refinado del petróleo, sucio y contaminante. El ferrocarril, en cambio, es una fracción pequeña porque muchos sistemas ya están electrificados, especialmente en Europa y en Asia. Y este sector está creciendo. Más gente, más movilidad, más comercio global, más transporte. La industria es difícil de descarbonizar. Hay soluciones, pero son complejas, caras y en algunos casos aún no están maduras tecnológicamente. Vamos con los edificios, que es un 6%. Esto es el combustible quemado directamente por los edificios, gas natural para calefacción y para cocinar, gasóleo para la calefacción, queroseno, leña. No incluye la electricidad usada en los edificios. Eso está en el 25% del principio. Esto es solo el combustible in situ. Así que este 6% es relativamente pequeño, pero importante, porque hay soluciones claras. Electrificar la calefacción con bombas de calor, cocinas de inducción, mejorar el aislamiento para reducir la demanda de calefacción y refrigeración. Y el último 10% son principalmente las emisiones fugitivas de la producción de combustibles fósiles, fugas de metano de la extracción de gas y petróleo y en tuberías, venteo deliberado, quemado en antorcha, el flaring de gas en pozos petroleros. Además está la minería de carbón que libera metano que estaba atrapado en las vetas de carbón. Y tenemos también el refinado y procesamiento de combustibles. Es un sector a menudo ignorado pero significativo y con soluciones relativamente simples en muchos casos. Tapar las fugas, mejorar el mantenimiento de las infraestructuras, capturar el metano en lugar de liberarlo o quemarlo. Así que ahí lo tienes. 6 categorías de impacto, todas bajo presión. 9 límites planetarios, 7 excedidos. Una huella ecológica de 1,7 planetas. Un nexo agua, energía, alimentos profundamente entrelazado. Y emisiones viniendo de 6 sectores principales. Y ahora viene la parte crucial. No puedes resolver un problema ignorando los demás. Este no es un menú del que puedes elegir. No puedes decir, yo me centro en el cambio climático e ignorar la pérdida de biodiversidad. O yo solo me preocupo por la contaminación del aire e ignorar el agua. Porque están todos conectados, son parte del mismo sistema y los sistemas no funcionan aislados. Si te centras obsesivamente en reducir las emisiones de CO2, pero lo haces plantando monocultivos masivos de eucaliptus para capturar carbono, acabas de destruir la biodiversidad, agotar el agua y degradar los suelos. Has resuelto un problema creando 3 más. Si produces biocombustibles para reducir las emisiones del transporte, pero lo haces deforestando la selva tropical, acabas de liberar más carbono del que vas a ahorrar y has destruido biodiversidad y has alterado el ciclo del agua regional, contraproducente. Si desalinizas agua masivamente para resolver la escasez hídrica, pero usas energía del carbón, estás agravando el cambio climático que está alterando los patrones de lluvia que causaron la escasez en primer lugar. Círculo vicioso. Es el efecto dominó. Empujas una ficha y caen todas las demás. Vestir a un santo para desvestir a otro, reza el dicho popular. Una solución bien diseñada ataca múltiples problemas simultáneamente. Ganas en varios frentes a la vez. Por ejemplo, reforestación con especies nativas, capturas carbono, restauras biodiversidad, mejoras el ciclo del agua, proteges el suelo y creas resiliencia, todo a la vez. O la agricultura regenerativa, secuestras carbono en el suelo, produces alimentos, mejoras la retención del agua, reduces la necesidad de fertilizantes sintéticos, aumentas la biodiversidad en los campos agrícolas. Múltiples victorias. Una más. Transporte público eléctrico alimentado con renovables. Reduces emisiones, reduces contaminación del aire, mejora la salud, reduces la congestión, haces las ciudades más habitables, más equitativas. No todo el mundo puede permitirse un coche. Win, 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 win. Esto es pensamiento sistémico. Esto es lo que necesitamos. Lo cual
nos lleva a la conclusión inevitable. Necesitamos soluciones sistémicas, no aisladas. Tienen que considerar el sistema completo, los cobeneficios o trade-offs en inglés, el multisolving, las sinergias y las contradicciones. No hay una bala de plata que resuelve todo. No hay un solo invento, una sola tecnología, una sola política que solucione todo. Es un abanico, un espectro, un sistema de soluciones interconectadas, muchas piezas trabajando juntas. Y eso es lo que hace que esto sea difícil, porque las soluciones simples son más fáciles de comunicar, de vender, de implementar políticamente. Plantemos un billón de árboles y se acabó el problema. Suena bien, es simple, es tangible. Y no funciona si esos árboles son monocultivos que colapsan en unos años y no has hecho nada más con las emisiones. Pasemos todos a los coches eléctricos, genial, pero si la electricidad sigue viniendo del carbón, has movido el tubo de escape de la calle a la central eléctrica. Pequeña mejora, sí, no una solución completa. Tecnología de captura de carbono. Maravilloso. Pero si la usas como excusa para seguir quemando combustibles fósiles porque ahora podemos capturar el CO2, estás retrasando la transición real que necesita ocurrir. Las soluciones sistémicas son complicadas, requieren coordinación, requieren que múltiples sectores se muevan al mismo tiempo, requieren que políticas, tecnología, economía, comportamiento social, todo cambie en paralelo. Requieren que entiendas las conexiones, que anticipes las consecuencias no intencionadas, que diseñes con el sistema completo en mente. Es más difícil, pero es la única forma que funciona. Entonces, ¿dónde estamos? Hagamos un pequeño, rápido resumen de dónde estamos ahora en nuestro viaje. Tenemos 6 categorías de impacto masivo: clima alterado y agua en crisis, ecosistemas bajo presión y biodiversidad colapsando, humanidad en riesgo de alimentación y también de salud, sistemas económicos y geopolíticos amenazados. Hemos cruzado 7 de 9 límites planetarios que definen el espacio operativo seguro para la humanidad. Y además estamos usando 1,7 planetas cuando solo tenemos uno. Nuestras emisiones vienen de múltiples sectores: la electricidad, la agricultura, la industria, el transporte, los edificios. Y todo está conectado en redes de causalidad tan entrelazadas que no puedes tocar una cosa sin afectar a las demás. Es una situación seria y compleja, pero, y esto es crucial, no es desesperada, es posible revertirlo. Nos quedamos con esto, porque en los próximos episodios vamos a ver que para cada una de estas categorías de impacto, para cada sector de emisiones, para cada problema, existen soluciones reales, concretas, disponibles, ahora. No son perfectas, no son mágicas y no son fáciles, pero existen y funcionan y cada vez más gente las está implementando. En un próximo capítulo de la serie introduciremos un concepto fundamental, el punto drawdown. Es el momento en el que los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera dejan de aumentar y empiezan a bajar. Y también, ya que hablamos de drawdown, vamos a introducir a Project Drawdown, la organización que ha hecho el trabajo más riguroso y completo que existe sobre soluciones climáticas. Pero antes de terminar este episodio, quiero que reflexionemos juntos sobre algo. Todo lo que hemos hablado hoy puede sentirse abrumador. 6 categorías de impacto, límites sobrepasados, sistemas colapsando, y es fácil caer en la desesperanza, en el ¿para qué hacer nada si ya está todo perdido? Pero piensa en esto. La razón por la que sabemos todo esto, la razón por la que podemos medir estos impactos con precisión, la razón por la que entendemos las conexiones entre sistemas, es porque tenemos ciencia, tenemos conocimiento, tenemos capacidad analítica. Y si tenemos la capacidad de entender el problema con este nivel de detalle, también tenemos la capacidad de resolverlo. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Y en los episodios que vienen vamos a construir ese caso, solución por solución, sector por sector. Vamos a construir el puente desde donde estamos hasta donde necesitamos estar.
Gracias por estar aquí. Gracias por no mirar hacia otro lado. Gracias por querer entender realmente. Gracias por querer ser parte de la solución. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Si te gusta Planeta para Mañana, puedes ayudar a que llegue a más gente siguiéndolo y valorándolo en tu plataforma de podcast favorita o compartiéndolo con tus círculos cercanos. Y por supuesto, envía tus comentarios o sugerencias o preguntas directamente en la plataforma de turno o escribiendo en X o en Instagram o en TikTok a @planeta4manana. Ya sabes, 4 con número y manana con N. Gracias por estar ahí. Y recuerda, el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¿Vamos?